La obediencia en la fe no es un concepto aislado ni una exigencia externa, sino un camino progresivo que revela la confianza absoluta en Dios. Desde los relatos del Antiguo Testamento hasta la enseñanza de Jesús y la experiencia de los primeros creyentes, vemos que escuchar y poner por obra la palabra abre la puerta a la plenitud espiritual y a la manifestación de lo sobrenatural. Esta reflexión busca mostrar cómo la obediencia, motivada por el amor y sostenida por la fe, se convierte en la llave que transforma lo cotidiano en extraordinario y nos impulsa a dar sin miedo, viviendo en libertad y servicio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Israel estaba a las puertas de la tierra prometida y debía decidir entre caminar en obediencia o seguir sus propios caminos. La advertencia y la promesa se presentan como dos sendas, escuchar y poner por obra la voz de Dios traería bendición, mientras que ignorarla conduciría a la ruina. En ese contexto, la obediencia no era un mero cumplimiento externo, sino la expresión de confianza en el Dios que los había liberado de Egipto y que ahora los llamaba a vivir como pueblo santo. Los primeros creyentes en Cristo lo comprendieron como un principio espiritual que se cumplía plenamente en la obediencia perfecta de Jesús, y que ahora se extendía a quienes vivían por la fe en Él. Para nosotros hoy, el llamado es a entender la obediencia no como miedo a perder bendiciones, sino como confianza que nos impulsa a dar, servir y vivir en libertad. La aplicación práctica es clara: escuchar la voz de Dios y actuar en consecuencia abre la puerta a una vida de plenitud, paz y milagros, porque la fe auténtica nunca retiene por temor, sino que se entrega con generosidad. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Estas palabras fueron dichas por Jesús en un contexto íntimo, durante el discurso de despedida a sus discípulos antes de la pasión. Allí, él subraya que la verdadera relación con Dios no se mide por palabras o emociones pasajeras, sino por la obediencia que nace del amor. Para los primeros creyentes, este mensaje fue revolucionario: ya no se trataba de cumplir normas externas, sino de vivir una comunión interior con Cristo, donde la obediencia era la expresión visible de un amor profundo y transformador. Así comprendieron que la fe auténtica se manifestaba en guardar su enseñanza y permitir que la presencia divina habitara en ellos. Hoy, este llamado nos invita a entender la obediencia como fruto de una relación viva y amorosa con Dios. No es miedo ni obligación, sino confianza que se traduce en entrega generosa y servicio. Aplicarlo significa que nuestra fe no se queda en palabras, sino que se convierte en actos concretos de amor, justicia y generosidad. De esta manera, la obediencia se convierte en el camino hacia la plenitud espiritual, porque quien ama y guarda la enseñanza experimenta la presencia transformadora que trae paz, propósito y milagros en la vida cotidiana. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este texto surge en una carta dirigida a comunidades cristianas que enfrentaban pruebas y necesitaban discernir entre una fe auténtica y una fe superficial. Santiago enfatiza que escuchar la palabra no basta, debe traducirse en acción concreta. Para los primeros creyentes, esto fue un recordatorio de que la vida cristiana no podía reducirse a ritos o discursos, sino que debía manifestarse en obras visibles de justicia, servicio y amor. Así comprendieron que la obediencia era inseparable de la fe, y que la verdadera confianza en Dios se demostraba en la práctica diaria. En la actualidad, este llamado nos invita a vivir una fe que se expresa en hechos y no solo en palabras. Aplicarlo significa que nuestra confianza en Dios debe reflejarse en decisiones, actitudes y acciones que transformen nuestro entorno. La fe auténtica nos impulsa a dar, servir y obedecer, incluso cuando parece más fácil quedarse en la teoría. De esta manera, la obediencia se convierte en el puente hacia la plenitud espiritual y abre espacio para que lo sobrenatural se manifieste en la vida cotidiana. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo explica la obra redentora de Cristo en contraste con la caída de la humanidad a través de Adán. La intención era mostrar que, así como la desobediencia de uno trajo pecado y muerte, la obediencia perfecta de otro trajo justicia y vida. Los creyentes del siglo I lo recibieron como una revelación profunda: la salvación no dependía de sus propios méritos, sino de la obediencia absoluta de Jesús. Esto les dio seguridad y esperanza, pues comprendieron que la fidelidad de Cristo era suficiente para sostenerlos y transformar su condición. Hoy, este mensaje nos invita a entender la obediencia como un acto que trasciende lo individual y se convierte en fuente de vida para otros. Aplicarlo significa reconocer que nuestra fe no se basa en lo que logramos por nosotros mismos, sino en la entrega total de Cristo, y que nuestra respuesta debe ser vivir en obediencia confiada, expresada en servicio y generosidad.
De esta manera, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un camino de libertad, donde la fe absoluta nos impulsa a dar sin miedo y a experimentar la plenitud de la gracia. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan escribe en un contexto pastoral donde el apóstol buscaba fortalecer la confianza de comunidades que enfrentaban dudas internas y necesitaban seguridad en su relación con Dios. La enseñanza subraya que la verdadera confianza surge de una conciencia limpia y de una vida que guarda los mandamientos. Los primeros creyentes lo recibieron como una confirmación de que la fe debía ser práctica y visible, la obediencia era la evidencia de una relación genuina, y esa fidelidad les daba certeza de que podían acercarse a Dios con confianza y esperar respuesta en sus oraciones. Este mensaje nos invita a vivir una fe que se traduce en obediencia activa y confianza plena. Aplicarlo significa que nuestra relación con Dios no se basa en temor ni en inseguridad, sino en una vida coherente que refleja su voluntad en actos concretos de amor y servicio. Esa obediencia nos permite acercarnos con seguridad, pedir con fe y experimentar respuestas que fortalecen nuestra confianza. En la práctica, se convierte en un recordatorio de que la fe auténtica no retiene por miedo, sino que se entrega generosamente, abriendo espacio para lo sobrenatural en la vida cotidiana. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Este relato se sitúa en un momento crítico de la historia de Israel, el pueblo estaba atrapado entre el ejército egipcio y el mar, sin salida aparente. La orden divina parecía imposible de cumplir, pero la obediencia de Moisés abrió el camino para que lo sobrenatural se manifestara. Los primeros creyentes en Cristo lo comprendieron como un símbolo de la fe que actúa aun cuando las circunstancias parecen contrarias. Para ellos, este acontecimiento mostraba que la obediencia no es un acto vacío, sino la llave que permite experimentar la intervención de Dios en medio de la adversidad. En estos días que vivimos, este mensaje nos invita a confiar y obedecer incluso cuando la lógica humana no ve soluciones. Aplicarlo significa que la fe auténtica no se queda en palabras, sino que se traduce en acciones que abren espacio para lo imposible. En la vida cotidiana, esto se refleja en decisiones de servicio, generosidad y entrega que, aunque parezcan riesgosas, se convierten en el terreno donde Dios obra milagros. Así, la obediencia se transforma en un acto de confianza absoluta que nos libera del miedo y nos impulsa a dar con plenitud. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Lucas relata un momento cotidiano pero cargado de significado. Pescadores experimentados, tras una noche de esfuerzo infructuoso, reciben una instrucción que desafía su lógica. La obediencia, a pesar del cansancio y la aparente inutilidad, se convierte en el punto de quiebre donde lo sobrenatural irrumpe. Los primeros discípulos de Cristo lo comprendieron como una enseñanza sobre la fe práctica, confiar en la palabra del Maestro incluso cuando la razón dice lo contrario. Para ellos, este acontecimiento mostraba que la obediencia humilde es la llave que abre la abundancia de Dios y confirma la autoridad de Jesús. Hoy, estos versículos nos llaman a obedecer aun cuando las circunstancias parecen contradecir la esperanza. Aplicarlo significa que la fe auténtica no se limita a creer, sino que se traduce en acciones concretas que desafían el miedo y la lógica humana. En la vida diaria, esto se refleja en decisiones de servicio y generosidad que, aunque parezcan inútiles o arriesgadas, se convierten en el terreno donde Dios multiplica y transforma. Así, la obediencia se convierte en confianza absoluta que nos libera de retener por temor y nos impulsa a dar con plenitud. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Este relato se desarrolla en un contexto festivo y comunitario, donde la necesidad surge en medio de una celebración. La instrucción de Jesús parece sencilla y hasta rutinaria, pero la obediencia de los sirvientes se convierte en el punto de partida para la manifestación de lo sobrenatural. Los primeros creyentes lo comprendieron como una enseñanza sobre la fe práctica. El milagro no depende de grandes gestos, sino de la disposición humilde de obedecer incluso en lo cotidiano. Para ellos, este acontecimiento revelaba que la presencia de Cristo transforma lo ordinario en extraordinario cuando hay confianza y obediencia.
El Evangelio nos exhorta a reconocer que la fe auténtica se expresa en actos simples de obediencia que abren espacio para la obra de Dios. Aplicarlo significa que, en nuestra vida diaria, las decisiones de servicio y generosidad, aunque parezcan pequeñas o insignificantes, se convierten en el terreno donde lo divino se manifiesta. Así, la obediencia deja de ser un acto mecánico y se convierte en confianza absoluta que nos libera del miedo a retener, impulsándonos a dar con plenitud y experimentar la transformación en lo cotidiano. La progresión que hemos recorrido confirma que la obediencia no es un fin en sí mismo, sino la expresión visible de una fe auténtica que confía plenamente en Dios. Los primeros creyentes lo entendieron como un principio vital, la obediencia de Cristo es el fundamento de nuestra justicia, y nuestra respuesta es vivir en coherencia, generosidad y entrega. Hoy, aplicar esta enseñanza significa que cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, abre espacio para la paz, el propósito y los milagros en la vida diaria. Así, la fe deja de ser teoría y se convierte en acción transformadora que edifica comunidad y refleja la presencia de Dios en lo cotidiano. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.